Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente las presentaciones. Bueno, quería preguntarle a Jorge. Yo hago ecografía y la resonancia es impresionante lo que nos está avanzando y ya tenemos que conocer también nosotros. No nos podemos quedar por más que no hagamos, tenemos que saber interpretar el estudio, a quién se lo vamos a pedir y todo. Y bueno, nos gana en muchos aspectos. También cuando disminuyan los tiempos del procesado y todo, la ecografía va a empezar a pasarla mal también. Con respecto a viabilidad y rezo, ¿están haciendo? Esa es una pregunta. Y después con respecto a miocardiopatía hipertrófica, aquel paciente que tiene todos los puntos para hacerla la miocardiopatía hipertrófica, pero no tiene realce. ¿Se lo pediría en qué tiempo de nuevo para estratificar el pronóstico? Está bien. El punto 1, viabilidad, creo que es el método, ¿no? Es el método porque si hacemos eco, medicina nuclear y resonancia siempre en el contexto de múltiples vasos BI severo en plan de tener que revascularizarse, la rezo no drogas vasoactivas, es decir, es un estudio en reposo y bueno, realmente poder ver si el espesor de necrosis es de 1/4 o transmural es muy importante. Así que me parece que ese es un método muy, muy categórico a ese fin. Y siempre hablando, como decimos siempre, desde el punto de vista imagenológico, ¿no? Porque está imagenológicamente tener un espesor de necrosis 100% y va muy a favor de la ausencia de viabilidad. Sabemos que más del 50% de fibrosis se decide que ese segmento es no viable. Y siempre uno habla de dato imagenológico a integrar con el resto de las cosas, ¿no? Angor sí, Angor no, presencia de onda Q o tiene algo de R, paciente clínicamente apto para revascularizarse, resultado del equipo quirúrgico, es decir, la viabilidad, ¿viste? Ese concepto se nutre de muchas cosas, pero desde el punto de vista imagenológico creo que es el método, no tengo dudas que es el método. Ya te digo, BI severo, 3 vasos no revascularizados, la droga vasoactiva, digamos, al menos me inquieta un poco más, si bien desde el punto de vista de la validez, tanto el ecoestrés como la medicina nuclear como la resonancia son válidos los dos, va a pesar mucho la experiencia que uno tiene y la confianza que le tiene al que lo hace, ¿no? El mejor método en un principiante o el método más sencillo en alguien con mucha experiencia, así que siempre la confianza del lugar donde se hace el estudio. Pero a iguales circunstancias creo que es elegible la resonancia magnética para contestar presencia o no de viabilidad. Desde el punto de vista de la miocardiopatía hipertrófica, siempre si está definido para ver qué conducta seguimos, con el eco ya estamos. 35 de septum, síncope inexplicable, ya está, no haría falta más nada. Caso intermedio, 28 de septum por eco, bueno, realmente decir que tiene 32 por rezo, que a veces puede ocurrir, es un dato que te suma, saber que tiene más de 30 milímetros. Y la presencia de fibrosis sí, fibrosis no, es un dato que no está integrado hoy por hoy en la calculadora de riesgo, pero al menos en la europea, en la estratificación de riesgo argentina y en la de la American Heart sí está, pero es un dato que suma claramente. Y vos me preguntabas, Alfred, en el que tiene diagnóstico y no tiene fibrosis. Claro, el que no tiene fibrosis, si se la voy a buscar más adelante en algún momento. Sí, pensás que eso te puede cambiar, digamos, un 20%, pronóstico. Claro, un 20% no tiene fibrosis. Y si de entrada le hiciste y tiene tal o cual característica que la pone en un estrato de riesgo bajo, medio, intermedio, si le hiciste y no tiene, no sería necesario volver a hacerlo en un tiempo prudencial. Podés hacerla y si es alguien muy joven y estás medio en la duda, pero si clínicamente es de bajo riesgo y no tenía, no le veo mucho la necesidad de tener que volver a repetirla. Bien. Sí, buenísimo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Flavia Sacomani. Soy residente de cardiología, estoy terminando la residencia en el Hospital Privado del Sur, acá de esta localidad, y mi experiencia con las imágenes es poquita, pero bueno, la idea es continuar en este camino. Y primero, bueno, agradecer la invitación y felicitar a los disertantes por sus presentaciones. Son temas muy amplios que es difícil resumir en 15 minutos y lo hicieron excelente, y la integración final creo que aportó, como decía Juan, el balance necesario. Mi formación fue un poco en todos estos años de la mano de las imágenes en lo que es la residencia, porque estos últimos 4 años fueron también un auge importante de las imágenes, y hemos visto tanto las técnicas avanzadas, tanto en eco y después en resonancia y en tomo, como también ayudan a definir a un paciente. Y en cuanto a la resonancia, yo por ahí tengo una pregunta, porque la resonancia, si bien aporta muchísimo a la hora del diagnóstico y también en la estratificación del riesgo del paciente y muchas veces en la toma de decisiones, sabemos que la disponibilidad a veces del T1 mapping no está en todos lados, y quería saber en qué patologías sí o sí nosotros tenemos que tener, o a la hora de derivar un paciente, tener un centro que tenga T1 mapping para definir a un paciente con esta metodología. Bueno, hablo yo, después si quieren sumar. El T1 Mapping es una herramienta útil. Si vos no te dedicás todavía, pero haces re bien eco, y es similar al strain, digamos, en el eco como el strain. Suma, aporta, y siempre, como todo, ubicado en contexto. T1 Mapping, un valor normal, validado en cada lugar. Puede estar bajo, puede estar alto, y ahí le damos importancia. Ejemplo, el T1 mapping va a estar alto en circunstancias en las cuales se expande el intersticio por fibrosis, o se expande el intersticio. Entonces tenés una hipertrofia. T1 mapping alto, decís hay fibrosis. Entonces esa hipertrofia pensás más en una amiloidosis. Pero está hipertrófico y está el T1 mapping bajo. Entonces decís, está infiltrado por algo en el cual la fibrosis no es importante. Y ahí pensás en el Fabry, glucofingolípidos, en la hemocromatosis, hierro. Entonces, esa es la importancia, lo más importante. Claro, y eso, como dice Milagro, un estudio es no contrastado, es una secuencia no contrastada. Entonces, ahí es muy importante, para ayudarte a discriminar, en el caso de una hipertrofia, si es predominantemente fibrótica o no, y ahí etiológicamente te orienta. También, si pensamos en lo parecido al strain, para lo precoz. Screening de familiar de alguien que tiene, y bueno, no tiene fibrosis focal, que es la que ves con el RALS tardío, pero está el T1 mapping bien elevado, puede ser que esa persona tenga la enfermedad sin una expresión fenotípica ya definida. Esa es la principal utilidad. ¿Podés hacer resonancia sin T1 mapping? Como si podés hacer ecocardiografía sin strain, la respuesta es sí, se puede. Pero si lo dispones en algunas circunstancias te va a ser de utilidad. Hola. Sí, bueno, primero felicitarlos a todos por los tiempos y qué bien resumieron cada una de las partes que les tocó. Y preguntarle a Daniel y apoyar un poco lo que Daniel dice. Bueno, con respecto al COVID, cero experiencia, lo único que uno está haciendo es aprender. Utilicé el sentido común, y con el sentido común creo que nos ha ido bien. Cuando vimos las tasas de mortalidad, tanto de deportistas como de pacientes que tuvieron enfermedad cardíaca, no pedí resonancias prácticamente a ningún paciente y vi muy pocas miocarditis. En algunos casos ya venían con estudios pedidos. Y con respecto a la parte clínica, y acá la pregunta para Daniel es, apoyando lo que vos dijiste, que la clínica sigue siendo soberana, y nosotros los que hacemos imágenes informamos un estudio que después tiene que ser interpretado, ese estudio. A mí en la miocardiopatía en general me gusta tener todas las armas diagnósticas y tener, si es posible, saber obviamente la coronariopatía, si la tiene o no, la resonancia y la ecografía. El problema viene después con qué tratamiento me puedo encontrar, y a veces con la interpretación de esas imágenes, pacientes que terminan con un cardiodefibrilador de más, con un resincronizador de más o con alguna intervención endovascular de más.
Ese es el punto clave, creo que hoy pasa con las imágenes, entre el informe y la interpretación de ese informe o de esa multiimagen. Pero coincidís que en la miocardiopatía no me quedaría corto, por su pronóstico en general, estoy hablando de todas por general, de tener todas las armas diagnósticas al inicio. Después en el seguimiento, alguna requerirá seguimiento de resonancia, pero muy pocas, pero sí al inicio. Sí, no, comparto totalmente, Walter. Estamos hablando, digamos, de una entidad que es enfermedad del músculo y que sabemos que en general tiene impacto pronóstico. O sea, el impacto, tiene un pronóstico bueno o tiene un pronóstico progresivamente peor, pero dependiendo de la suma de elementos de juicio. Y en ese contexto, si tenemos una miocardiopatía, estamos hablando de la afectación primaria, comparto con vos que si podemos disponer de toda la multimodalidad de imagen, de cada una de las modalidades vamos a tener alguna información valiosa, ¿no? Y digamos, por ahí, insisto, en un mundo ideal, si vos podés tener todo de entrada, es fantástico para sentarte y, ahí está el tema, interpretarlo de la mejor manera. Y ahí me parece que están en juego dos cosas esenciales, a mi modo de ver al menos. Es, de nuevo, como dije, el trabajo en equipo, para decir, bueno, a ver, dame tu interpretación de la imagen que viste por perfusión, dame tu interpretación de la, si querés, coronariografía o de la tomografía, la resonancia, y charlemos siempre poniendo en el centro el cuadro clínico del paciente. Y entonces la discusión y el debate en equipo me parece, como dije, que nos va a permitir consensuar la interpretación integralmente y consensuar las estrategias terapéuticas, ¿no? Y después vamos a coincidir, como dijiste vos, a veces intervenciones de más o resincro o hasta una revascularización percutánea. Tenemos que tener, cuando no tenemos el trabajo en equipo, que entre cada uno de nosotros nos autofiscalizamos de algún modo, después tenés el conflicto de interés, ¿viste? Porque vos, digamos, haces un estudio y tiene una lesión del 70%, y a algunas personas le va a encantar poner un stent. Y yo como clínico no sé si el stent le va a mejorar el pronóstico. Entonces ahí entra esa cuestión de donde, de nuevo, el trabajo en equipo, es decir, bueno, ok, chino tiene 70, pero va a poner un stent. Le digo, para. ¿Por qué le ponemos un stent? No, porque yo... Y generalmente cuando podés discutirlo y debatirlo, sin ser nadie dueño de la verdad, y, viste, 70%, que no tenés, viste, regionalidad, que no tenés clínica, que no tenés deterioro de la función ventricular, que ni siquiera tenés la posibilidad de después ir a un FFR si querés, viste, hoy sabemos que un stent da una lesión del 70% y la verdad es que la mayoría de las veces no tiene ningún tipo de implicancia y beneficio ni clínico porque el tipo está asintomático, suponete, y pronóstico. Entonces, es el gran capítulo, ¿qué hacer con toda la información? Coincido. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes, los panelistas y el auditorio. Vamos a cerrar la mesa en honor al tiempo y así podemos continuar con el programa científico. Muchas gracias.